Señor, el cual te pedimos, Señor, que lo uses, que lo respaldes, oh aleluya. Sí, Señor, en tu nombre glorioso, Señor, te pedimos por tu siervo. Úsalo, Señor, para que hable, Señor, en nombre tuyo a la iglesia en este lugar, Señor Jesucristo. Y es en tu nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que te lo pedimos, oh aleluya, amén y amén. Bueno, nuestro hermano va a ir más con nosotros, amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Y a su iglesia. Amén, gloria al Señor. Qué bendición poder estar aquí reunido con todos ustedes. Un saludo especial a mi pastor anfitrión, su familia, a cada servidor, a cada amigo, a cada niño, a cada adolescente. ¿Ya saludó al que está a su lado? Gírese un momentico, dele un saludo especial, dígale hermana, hermano, amigo, Dios le bendiga, bienvenido, bienvenida en esta noche a esta vigilia especial, programa misionero. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Bueno, ahí está el saludo general y especial, gloria a Dios. Y vamos a hablar un poquito entonces de lo que es la unción en las misiones. Amén. Gloria al Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 37 al 39. Gloria a Dios. Luego miraremos un acontecimiento interesante ya en Hechos 19:11. Amén. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Amén. Quienes lo hayan encontrado pueden indicarlo con un amén. Allí también tenemos la ayuda de las pantallas. Gloria al Señor. Amén. Muy bien. A la letra dice, leámoslo juntos. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, que habrían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Ahora, por favor, vamos a Hechos de los Apóstoles. Algunos teólogos dicen los hechos del Espíritu Santo en los primeros años de la iglesia. Hechos, capítulo 19, versos 11 y 12. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Amén. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Pueden estar sentaditos. ¿Me escuchan bien todos, cierto? Yo creo que algunos están como más lejitos. Gloria al Señor. Y vamos a hablar en esta noche, hermanos, de el Espíritu Santo en las misiones. Amén. Por ahí tenemos una presentación, la podemos pasar un momentico, hermanos, si alcanza. Gloria a Dios. Y yo quiero que tengamos presente algo, y es que el motor de la iglesia es el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. ¿Cuántos creen que el motor de crecimiento de la iglesia es el Espíritu Santo? Amén. Por eso quise mencionar estos dos textos, porque la iglesia nace en el mover del Espíritu Santo. Amén, amén. Dios mismo en su naturaleza y en sus atributos es el Espíritu Santo. Amén, amén. La Biblia, hablando de los justos y que tenemos unción, dice: si el justo con dificultad se salva, oye, y teniendo unción, ¿en dónde quedará el que no la tiene?
¿O en dónde quedará el impío y el pecador? Que es lo que exactamente dice el texto. Amén. Entonces Jesús está hablando a la multitud de la clave de éxito para ser no solo un buen cristiano, sino un excelente evangelista. Amén, amén. ¿Cuántos somos evangelistas? Levanten la mano. Aleluya. Gloria a Dios por esos que levantaron la mano. Hay algunos que, ¿será que sí soy evangelista? Yo soy un convencido que si en la iglesia hay 20 o hay 100 o hay más o hay menos, todos somos evangelistas. Yo soy convencido de eso. ¿Por qué? Porque ese es el gran propósito de la comisión. Dice que nos llamó de las tinieblas a su luz para que anunciemos las virtudes de aquel que nos amó. Amén. Entonces aquí en esta primera lección hay otro texto importante desde el profeta Isaías y nos habla de la trascendencia del Espíritu Santo en la iglesia. Aleluya. Leámoslo juntos, Isaías capítulo 61, verso 1. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. ¿Sobre cuántos ha venido el Espíritu de Dios? Amén. ¿Cuántos lo han sentido en esta noche? ¿Cuántos le damos un aplauso con el alma y que merece toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración? Hay poder en el nombre de Jesús, aleluya. Aquí está la gloria de Dios. Por eso cantamos, por eso oramos, por eso aplaudimos, por eso lo adoramos. No nos reunimos solo por reunirnos por un propósito de una agenda local. Es que estamos aquí para adorar a Dios y para sentir su presencia y para ser edificados en su palabra. Amén. Y esa unción, el profeta Isaías la anuncia sobre la causa de Jesús el Cristo. Amén, amén. Lo dice más o menos unos 600 años atrás. Jesús luego lo cumple en su ministerio y él mismo lee en Lucas la misma porción. Amén, amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y lo que resalta allí es que esa unción viene para un propósito. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Vean, yo no conozco una noticia más hermosa que esta. Amén, amén. Que el que está afligido lo consuela. Amén. Que el que está enfermo lo sana. Amén. Que al que está angustiado y debilitado le da fortaleza. Amén. Y al que siente que todo está perdido, hay una esperanza viva y eficaz. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dele ese aplauso con el alma al Señor. Si hay de pronto algún abatido, allá hay sanidad, consuelo, esperanza, seguridad y plenitud en Jesús. Aleluya. A vendar a los quebrantados de corazón. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez que está juiciosito caminando con Dios y alguien que ni sabe quién es usted se le acerca y le cuenta todo. Y después que le cuenta todo, dice, oiga, ¿yo por qué le estoy contando todo? Si es apenas que lo veo. Porque Dios permite que eso suceda porque nosotros tenemos la herramienta para sanar los quebrantos del corazón. Amén, amén. Una ocasión estaba en un bus y una señora se acercó y empezó a contarme todo. Y cuando terminé, ay, ¿yo por qué le dije? De pronto usted le contesté, usted no sabrá por qué me lo dijo, pero Dios tiene lo que usted necesita. Aleluya. Y estando ahí sentado en la silla del bus, oré por ella. Y estaba dispuesta a entregarle la vida al Señor. Me entregó el número de contacto y a los poquitos meses me escribió y me dijo, me estoy congregando y encontré esa congregación a una familiar suya. Aleluya. ¿Será que vale la pena hablar de que el Señor puede sanar cualquier quebranto del alma? En Él tenemos consolación. Todo quebrantamiento puede ser restaurado, porque para eso es la unción del Señor. A publicar libertad a los cautivos. No necesariamente cautivo es el que está en una cárcel y vengo de trabajar allá toda la semana, todos los días. Yo conozco gente en la calle que dice que son libres y se mofan diciendo que yo soy libre y hago lo que quiero.
pero son esclavos de los malos pensamientos. Son esclavos de la vanidad de su mente, de la concupiscencia del corazón. Son esclavos de los placeres de la vida, que es engaño. Son esclavos algunos de diferentes vicios. Pero en el nombre de Jesús hay verdadera libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Jesús mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Y cuántos somos libres si le damos ese aplauso al Señor? Hay libertad para adorarlo, hay libertad para sentirlo, hay libertad para deleitarnos en su palabra. Tenemos la libertad que el hombre necesita, no solo en ámbitos físicos, sino espirituales. Es lo más importante. Hace unos días el supervisor me acompañó a Cómbita a celebrar una ceremonia de bautismo. Y uno de los hermanos pidió para testificar, y llorando en ese lugar decía: desde que le entregué mi vida a Jesús, me siento libre. Y lloraba diciéndolo. Dele ese aplauso al Señor. Eso solo lo produce la unción del Santo. Y muchos de los que estaban simpatizando decían: ¿cómo así ya está llorando? Dice que es libre si está aquí encerrado igual que nosotros. Es que lo que Dios produce en el alma es la verdadera libertad. Amén, amén. Estos días ese hombre ya está en domiciliaria, está disfrutando con su familia, y en el tiempo que estuvo privado de su libertad, al final de su tiempo fue un tremendo servidor, un tremendo diácono. Porque para Dios no hay nada imposible. Amén, amén. A los presos, apertura de la cárcel. Pero uno tiene que ser sabio para hablar de cómo abrir la cárcel a un interno. En alguna ocasión había uno que, perdóneme si en algún momento se me sale el patio, de tanto estar allá, una vez se habla así. Salió todo carramaneado, hablando engolado todo. Uy, pastor, sí sabe, ¿no? ¿Qué pasó, hermano? Necesito que ore por mí porque me tengo que ir ya de aquí. Pero venían unas condiciones que uno dice: Dios mío, ¿cómo quiere salir de aquí? Y recuerdo que le dije lo que en algún momento dijo Moisés: Señor, si tú no vas conmigo, no me lleves de aquí. Pero si vas conmigo, donde quieras yo iré. Esa debe ser la visión. Amén. A proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Gloria a Dios. Avancemos a la otra presentación para examinar algo importante. Si el motor de crecimiento de la iglesia es el Espíritu Santo, significa que no es una opción, es una necesidad en nuestra vida como iglesia. Dígale al que está a su lado: recibir el Espíritu Santo es una necesidad, no es una opción. Es una necesidad, no es una opción. Amén, amén. Amén. Hechos 1:8. Pero, oiga, hay muchos peros en la Biblia, pero este pero me gusta. Hay peros quejativos, hay peros de oposición, pero este es un pero positivo. Y voy a traer un ejemplo a la relación. Los que fracasan ponen el pero en contra. Entonces le dicen: vamos a hacer un trabajo grande evangelístico, pero es que no tengo tiempo, pero es que no tengo plata, pero es que tengo mucho trabajo, pero es que yo no sé hablar, pero y que pero y pero. Se acabaron los amenes. Pero a veces nos pasa, ¿cierto? Pero está el pero positivo. En alguna ocasión le dije a un hermano: acompañe, vamos a hacer una ruta de 3 días en las veredas que no he podido ir nunca. Y él me dice: hermano, pues yo también tengo muchos compromisos, pero cuente conmigo que ahí voy a estar. Amén. Y yo quedé de hacer tal diligencia, pero voy a llamar y voy a reorganizar porque yo esa gira no me la voy a perder. ¿En dónde puso el pero? A favor del proceso. Amén, amén. Cuando yo llegué, ese hermanito estaba recién casado en esa congregación, vivía en arriendo, una situación compleja, deudas, una motico que casi se desarmaba. Y cuando me despedí de ese lugar, ese evangelista ya tenía casa propia, lote propio, moto nueva, y le daba trabajo a otros. Porque el que se ocupa de los negocios de Dios, Dios lo bendice.
Créalo porque así funciona. Nuestro mejor patrón se llama Jesús. Él sabe recompensar. El trabajo en su obra no es en vano. Pero ¿qué fue lo que movió a ese hombre a trabajar a ese ritmo con Dios? La unción. Si no hay unción, no hay visión. Si no hay visión, no hay acciones. Y si no hay acciones diferentes, no hay resultados. Amén. Entonces el orden es ¿qué? Unción, visión, acción, resultados. Si todo eso lo hago en Dios, el éxito es asegurado, porque el motor de esta iglesia es la unción del Espíritu Santo. Por eso el Señor dice: recibiréis poder. Y casi siempre cuando uno va a hablar con alguien sobre un reto en la iglesia, ¿qué es lo primero que le dicen a uno? Pero es que yo no puedo. Pero ¿para qué es la unción? Para que sí pueda, recibiréis poder. Amén. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Nosotros somos los verdaderos testigos del Señor. Amén, amén. ¿Por qué? Porque nosotros sí recibimos el poder del Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas y reflejando al mundo una naturaleza de nueva identidad conforme al diseño de Dios. Dele ese aplauso con todo el alma al dueño de la palabra, al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! El texto habla de ser testigos en Jerusalén. Primero la casa. ¿Aló? Amén. Primero la casa. Que todos en mi casa saben cómo soy de cristiano. Perdóname por lo que voy a decir. En la casa sí saben cuando me levanto con los pelos encrespados. Ay, tan bonito que predica, pero el que no lo conozca que lo compre. Escuché de alguna vez de alguien. Yo dije: ay, ¿cómo así? En otra ocasión, en el Plan del Tolima, me invitaron a dar una enseñanza. Y eran varios días. Yo iba a predicar más o menos el sábado. Pero me impactó mucho porque un hermano de la iglesia local predicó el viernes. Y predicaba muy efusivo, pero cuando él estaba predicando, el hijo mayor de él se sentó en la última silla del salón. Y yo dije: aquí pasa algo. Y de una vez me fui, lo saludé, le puse la mano en el hombro, no mira cómo me gana el muchacho. Y me dijo: ¿qué pasa? Porque esa actitud, si es su papá el que está predicando. Dijo: por lo mismo. ¿Cómo que por lo mismo? Yo: sí. Ojalá que todo lo que está diciendo allá parado lo viva con mi mamá y con nosotros en la casa. Primero soy testigo en mi casa. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. En toda Judea, mi vecino. Porque si no tengo testimonio en mi casa, mi vecino no va a tener testimonio si no reclamo. Dice que ese es cristiano. Perdóname lo que voy a decir. En alguna ocasión Colombia es muy grande y estaba en un lugar y me fui evangelizando con un grupo de hermanos. Y una señora me interrumpió y me dice: un momentico, que eso de hablar de nueva vida es muy bonito, pastor, pero yo le voy a hacer una pregunta. Fulanito de tal es de su iglesia, y yo tuve todo el deseo de negar al hermanito de día. Mal testimonio. Y yo llevaba un tema ya trazado para esa familia y me tocó empezar a predicar la parábola del trigo y la cizaña para no perderlos. Pero no era el tema del día. Uno, para ganármelos, y dos, para no perder al otro que estaba dando mal testimonio, porque tampoco lo podía negar. Yo decía: ay, qué preguntas. En otra ocasión, por otra cuadra, entonces un señor me aborda y dice: a mí me gusta esa forma como usted enseña, pero me impacta algo más todavía. Y entonces yo ya estaba prevenido y ¿con qué me va a salir este? Dijo: cierto, yo creo que no me equivoco, la fulanita de tal es de su iglesia. Ay, sí, saqué pecho. Esa es una oveja de ese rebaño. Excelente testimonio. Todos los vecinos, si el pastor no estaba o alguien de la iglesia necesitaba algo y no estábamos, iban de una vez y acudían donde la hermana. Excelente testimonio. Dios la usaba para orar por los enfermos y se sanaban. Manifestaba dones por medio de ella, y cuando era encargada para predicar, yo me asombraba, predicaba mejor que yo. Y wow, que siga predicando.
¿Pero por qué? Porque se preocupa por ser un genuino testigo de Dios en su casa y con sus vecinos. Judea, Samaria, más allácito, hasta donde Dios permita. Y el texto dice hasta lo último de la tierra. Y por su gracia y por su nombre hay un remanente precioso aquí que conoce ese nombre que es sobre todo nombre, y son testigos y testimonio vivo de quién es Jesús en este municipio. Denle ese aplauso al Señor, porque Buenavista es para Cristo. Por eso estamos hablando del Espíritu Santo en las misiones. Tenemos un objetivo central aquí en esta presentación, es recordar, porque esto lo sabemos como iglesia, a través de esta enseñanza, la importancia de ser lleno del Espíritu Santo. ¿De ser qué? Llenos. Oiga, no dice solamente tener algo del Espíritu Santo. No dice que haya gustado un poquito o que tenga parte de la obra. No, dice llenos. Ese es el requisito bíblico para poder servir con eficacia. Llenura de la unción del Santo. ¿Por qué? Porque es la única manera en que lograremos cumplir la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Yo recuerdo que incluso en una reunión de compañeros de ministerio alguien surgió con algo y me preocupé. Estábamos hablando de cómo llegar con el mensaje de Jesús y el amor de Jesús a una persona del movimiento LGBTIQ. Se acabaron los amenes. Una persona lesbiana, homosexual, gay, travesti, etc. No podemos ser homofóbicos. Amamos a Dios. Y si el amor de Dios está en nosotros, debemos amar como ama a Dios. No al pecado, pero sí a la criatura para rescatarle del pecado. Y si no, en vano hubiese dicho la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo. Y estábamos entre el mundo, y algunos hasta tocamos fondo. Pero de lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil para avergonzar a lo fuerte. ¿Cómo cumplir esa gran comisión? Con el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. En alguna ocasión los apóstoles y algunos hermanos del primer siglo tenían temor de ir a hablar, y el Señor les dice: no tengan temor cuando sean llevados a las cárceles o a los tribunales o a los aerópagos, que era como se llamaba en esa época, porque yo les daré palabra. Amén, gloria al Señor Jesús. Podemos llegar con efectividad a toda criatura con el evangelio si tenemos la unción del Espíritu Santo. En alguna ocasión se nos acerca un dragoneante, un cuadro de mando con un cabo, están los dos, y se acerca y dice: pastor, necesito que se queden todo el día predicando. Y yo: pero si aquí me la paso todo el día. Digo: ¿por qué mi dragoneante y mi cabo? ¿Qué pasó? Y digo: vea, fulanito de tal, no puedo decir quién, X hermano en X casa, hoy es un hermano. Dijo: vea, la única manera de que ese hombre se somete es cuando ustedes traen la palabra. Cuando están en culto hasta se arrodilla y aprende obediencia. Pero mientras ustedes no están, no respeta guardia, no respeta reja, no respeta muro, no respeta convivencia. Se sube a los muros y no le da miedo de que alguien desde las garitas lo alinee. El que entendió, entendió. Tremendo, ¿no? Pero cuando ustedes están en culto, ese hombre se somete. No somos nosotros, es el poder del Espíritu Santo que produce orden en el alma del hombre. Hay autoridad en el nombre de Jesús. Aleluya. No podemos olvidar que el evangelio es espiritual. Claro, partimos de realidades muy sociales. Un consejo: no soy psicólogo, pero he tenido que orientar psicólogos. Dios después me permitió por ahí hacer unos cursos básicos a causa del trabajo que se hace en el penal, pero no soy psicólogo, soy pastor. Amén. Aunque el evangelio es espiritual, trasciende en todos los campos de la vida. En lo social, Jesús le dijo a los 12: denle ustedes de comer. Y Felipe fue y encontró un muchacho y dijo: Señor, usted nos dio la orden, aquí solo hay 5 panes y 2 peces.
Por lo menos tenía la visión de mirar qué hacía. Amén. Y a veces pensamos que eso que estamos haciendo puede ser muy poquito, pero en las manos del Todopoderoso es más que suficiente, porque Él es el dueño del poder, Él es el dueño de la unción, y si Él toma el control de lo que tenemos, alcanzará para suplir mucha más necesidad de lo que habríamos pensado. ¿Cuántos pedazos sobraron y cuántas canastas recogieron después de alimentar a los 5,000? Todas estas de los pedazos. Y uno dice, ¿a qué horas? Eran 5 panes y 2 pescados. Ese es el poder que tiene nuestro Dios. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y como se glorificó en los 12, se puede glorificar en su vida si se llena de la unción del Santo. Hoy la misión nos corresponde a todos nosotros. Jesús hizo una intervención en el ámbito también administrativo y formativo del pueblo. Por eso a los primeros que confrontó fue a los escribas y a los fariseos. Y de frente les dijo, hipócritas. Qué duro. Confrontó los poderes de formación y administración del pueblo. Jesús se encargó de los psiquiátricos, de los loquitos. Ustedes dirán, este pastor predica raro. Pero es que así es. Imagínense esa pobre mamá en la ciudad de Gadara, que su muchacho estaba tan grave que dormía en los sepulcros y tenía apariencia de bestia. Dígame si es uno un loco. Una locura. Todo el mundo en lo secular dice es un psiquiátrico, pero usted y yo sabemos que muchos de esos problemas son espirituales. Pero cuando llega el dueño de la unción, todo cambia. Y cuando esa unción está en nosotros, podemos intervenir y Dios hace cosas extraordinarias. Y el Señor hizo ese milagro en ese muchacho y se lo entregó a su madre. ¿Se imagina el gozo de esa mujer? Y el testimonio de toda la ciudad. Ese no era el loquito que dormía en los sepulcros. Ahora está bien vestido y hablando con elocuencia del que lo rescató y le cambió la vida. Porque el Señor dijo, ve y dile a los tuyos lo que he hecho contigo. De eso se trata, tener activa la unción de lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Qué es una misión? Es el cumplimiento de una labor encomendada. ¿A quién le dijo el Señor? Vaya y hagan discípulos en todas las naciones. A la iglesia. ¿Sí o no? En una ocasión dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. En otro texto dice, porque la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y quiénes son los encargados de transmitir eso? Henos aquí. Amén. Y en Mateo dice, id y hacer discípulos en todas las naciones. Amén. Amén. Así que somos responsables de cumplir esa misión, ¿o no? Amén, amén. Levante la mano el que reconoce que somos responsables. Por eso los dones no son solo para los líderes y pastores. Bíblicamente los dones son para la iglesia. Y esos dones se manifiestan cuando nos llenamos del poder del Espíritu Santo que está registrado en esta poderosa palabra. Dele ese aplauso al Señor con toda el alma. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Yo quiero resaltar otros detalles aquí y que espero el tiempo me alcance porque me emociona. Hablar del Espíritu Santo es hablar de lo más lindo de la iglesia. Porque es hablar de Dios mismo en su naturaleza y en sus atributos. Amén. Entonces, usted y yo vamos a llevar el evangelio. Esto es un evento misionero. Tenemos que hablar entonces del evangelista y la unción, o del cristiano y la unción. La unción es la presencia de Dios en la vida de aquel que cree en Él. ¿Y cuántos creemos en Él? ¿Y cuántos hemos gustado su presencia? ¿Y cuántos hemos gustado de la unción del Espíritu Santo? Y le adoramos y le damos ese aplauso con toda el alma en esta noche. ¡Aleluya! Alabanzas. El gran plan magno de la salvación prevé con mucha claridad que antes de ir al mundo a testificar, los hermanos tenían que estar en Jerusalén, unánimes. Y vuelve la palabra clave de este año.
y perseveraban unánimes juntos. Amén. El Señor en Hechos capítulo 1, después de haber resucitado, se le apareció a más de 500. ¿Sí o no? ¿Cuántos lo han leído? Con pruebas indubitables, ¿cierto? Y les dio a los 500 una orden: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos con el poder de lo alto. Pero ¿qué pasó? El día de Pentecostés estaban unánimes juntos, ¿cuántos? 120. ¿Y qué pasó con el resto si eran 500? Aló, ayúdenme a entender qué pasó. Los que los que quisieron, los que fueron constantes. Ahí está el secreto. Dios se glorifica en el que está unánime. El que tiene un mismo propósito, un mismo sentir en la causa del Señor. El que está de acuerdo en el proyecto de Dios y sabe caminar en el orden de lo que es la iglesia. Amén. ¿Y qué es la iglesia? Más allá de ser un cuerpo espiritual conformado por creyentes cuyas vidas nos hemos convertido en morada de Dios, la iglesia es el mesón de sanidad del mundo. Amén. Pero la iglesia también es la forma directa y personal como Dios quiere sanar y salvar al mundo. Amén, amén. Amén. Y si no, recordemos la comisión que está dada en Mateo 10. Les dio instrucciones. Y en esas instrucciones les dijo: sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos y echen fuera demonios. ¿Y esa orden es para quién? Para la iglesia. Y todas esas acciones no son posibles si no hay unción del Espíritu Santo. Por eso nos llamamos pentecostales. Porque creemos en el mover del Espíritu Santo de Dios, con esa manifestación gloriosa, visible y audible, de que hablamos en lengua según el Espíritu nos da que hablemos. Hay alguien que siente la unción del Espíritu Santo aquí ahora. Dele ese aplauso y adore al Señor con libertad por un momento. Hay poder del Espíritu Santo aquí ahora, aleluya. Voy a hablar de algo importante. Funciones del Espíritu Santo en su vida y en mi vida. Primero, donde hay unción, hay visión. Amén. Algunos en lo natural ya nos tocó usar gafitas, pero estoy hablando de la visión espiritual. Amén. Hay momentos en que el creyente o el evangelista pierde la voluntad, la inspiración, la esperanza. Todo se nubla y desaparece el enfoque de por qué hace lo que hace y mira todo solo con los ojos nublados de lo natural. Y entonces a veces llega un hombre de Dios con visión espiritual y tiene un proyecto así grandísimo, y cuando los demás no tienen la misma visión dice: está loco. Aló. A veces sucede. Está loco, ¿pero por qué? Porque ese tiene visión espiritual, puede ver las cosas así grandes y las puede ver reales, pero el que no tiene esa visión dice: no, es una locura. ¿Será que necesitamos visión espiritual? Salmo 92:10 dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. ¿Cuánto necesitamos esa verdad en nuestra vida? Mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, que somos más que vencedores. Aleluya. Amén. Donde hay unción del Espíritu Santo, hay audición. Aunque los demás digan que estamos locos. Voy a ilustrar con un ejemplo. Imagínense a Abraham. En ese momento no le han cambiado el nombre. Abraham. Y Abraham llega y le dice: papá, hablé con Dios. Yo me imagino al viejito Tarea. Mija, venga, que el muchacho está diciendo que habló con Dios. Y se sienta ahí el viejito Tarea y la esposa. Yo, mijo, ¿qué le dijo Dios? Vete de tu tierra y de la casa de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. ¿Cómo así, mijo, que Dios lo dijo que nos abandone?
No es una locura. Sí. Aló. El hombre tomó una decisión. Hay audición que solo la podemos comprender en un nivel espiritual y para los demás será una locura. Tuvo fe. Esa es la diferencia. La fe rompe la lógica. ¿Y cuántos aquí podemos vivir por fe? Oír la voz de Dios es distinto. Por eso muchas veces la gente nos dice, están locos. Porque aquí hemos podido muchas veces oír la voz del Todopoderoso. Y por eso somos diferentes, aunque a veces el mundo no nos entiende. Precisamente vamos a relacionar un poquito por qué Pablo dijo, toleradme un poco de locura, pero es que a Dios le ha placido salvar al mundo por la locura de la predicación. ¿Qué es locura? Ver lo que otros no ven, oír lo que otros no oyen y hacer lo que otro no haría. Eso es uno de los derivados de locura. Y como Pablo en el Evangelio es lo que está transmitiendo en el pueblo, entonces les dice, toleradme un poco de locura entonces. Amén, amén. Pero a Dios le ha placido salvar al mundo por la locura de la predicación. Porque nosotros hemos visto por la fe lo que otros no pueden ver. Por eso nos dicen locos. Y hemos oído en la riqueza de la palabra cosas que otros no pueden interpretar y consideran que es locura. Pero nosotros, la unción nos ha dado visión espiritual y capacidad de oír lo que otro no puede comprender. Amén, amén. Alguien que le dé ese aplauso al Señor porque tenemos esas riquezas hoy en la iglesia. Hay alabanzas al Señor. La unción fortalece el cuerpo. ¿La qué? Tan tremendo que ahí leímos un texto. De tal manera que aún le llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo y las enfermedades de ellos. Se iban de ellos y los espíritus malos salían. Imagínense. Eso es mucho nivel de fe, ¿sí o no? Eso es mucha unción. Que alguien me diga, hermano Weimar, venga, préstame su pañuelo, pero llevo un enfermo para que sane. Palabras mayores. Y eso era lo que hacían con Pablo. ¿Y cuántos podemos creer que esos mismos milagros que Dios hizo con ellos pudieran suceder hoy en medio de nosotros como iglesia todavía? Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El problema no está en Dios. El problema está en cómo creemos hoy. Incluso Marta y María podían creerlo, pero para el futuro, no para el presente. El Señor les dijo, Lázaro resucitará. Pero ellas dijeron, sí, Señor, pero en el día postrero. No, aquí, ahora. ¿Dónde lo pusieron? Maestro, ven y ve. Quiten la piedra. Señor, ¿cómo se le ocurre? Lleva 4 días de muerto. Y en ese tiempo no sé si existían las necropsias. Así que imagínense cómo estaba el asunto. Una locura, ¿sí o no? Humanamente hablando, una locura. Pero cuando nosotros tenemos fe, obedecemos a Dios, quitamos la piedra y vemos la gloria. Denle ese aplauso al Señor. Aleluya. Es por eso que podemos ir con confianza y orar por un enfermo y que sea sano. Hay un asunto que hoy me preocupa. A veces nos reunimos harto, hasta los mismos pastores, y oramos. Yo digo, Señor, a mí me queda eso en el alma, como que no pasó nada, no puede ser. Lo natural en la iglesia es que oramos y algo tiene que pasar. Pero Dios tiene 3 maneras de responder para que tampoco nos vayamos a quedar confundidos. Dios puede decir sí, puede decir no, amén, o puede decir espere. Hay un hombre en la Biblia que disfrutó de la unción de Dios. Y tenía un propósito y empezó a orar y ya llevaba 15 días ayunando. Y viene un ángel del cielo como apurado y le dice, Daniel, varón muy amado de Dios, oiga, que del cielo alguien venga con un mensaje para mí y me diga que yo soy muy amado de arriba, eso es tener mucho peso en Dios. ¿Sí o no? Oración, comunión, relación, aprobación, unción verdadera. Sí. Y dice que el ángel empezó a dar explicaciones. Uno dice, pero ¿cómo así que un ángel le da explicaciones a un hombre? Pero es lo que pasa en el texto. Y le dice, cuando propusiste orar en tu corazón, Dios me mandó con la respuesta.
O sea, no había orado, pero ya el Señor había dicho sí. Pero mientras estaba orando se tuvo que librar una guerra espiritual. Tuve que luchar con el príncipe de Media, un espíritu maligno que no dejaba que llegara lo que él había pedido en oración. Muchas veces usted y yo estamos orando y nos preguntamos, pero ¿por qué no tengo respuesta? Persevere. Amén. Porque puede estar librando una batalla todavía en el campo espiritual y por eso no ha obtenido lo que desea. Pero muy seguramente el Señor ya dijo sí. Amén, amén. Pero hay otro al que le dijo no. Y tenía propósito para decirle que no. ¿Quién recuerda a quién le dijo el Señor no en la Biblia? No le dijo de forma directa no, pero sí le dio una expresión como quien dice con esto te basta. ¿Quién se acuerda? Pablo, Ese es. pásale, gracias. Imagínese un hombre lleno del Espíritu Santo ministrando y que Dios lo usa para sanar enfermos, para limpiar leprosos, hasta resucitó un tico que cayó de un tercer piso. Y él está en su corazón con una necesidad urgente de ser sano. Señor, 3 veces te he pedido que quite de mí esta enfermedad. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, es decir, ya te salvé y así te voy a dejar. ¿Aló? Esa respuesta sí. Pero ¿cómo lo entendió Pablo? Porque tenía unción. Cuando hay unción entiendo por qué Dios me dice que no. Y cuando yo entiendo por qué Dios me dice que no a través de la unción, hasta puedo testificárselo a los demás para que se cuiden en Dios. Porque fue lo que hizo Pablo. Y él entonces después se para frente a la congregación y les dice, para que la excelencia del conocimiento no me exaltase desmedidamente. Sabía tanto que tenía tendencia a ser orgullosito el hermano Pablo. Sí. Como la Biblia dice que el Señor al altivo lo mira de lejos. Voy a dejarlo así para tenerlo cerquita de mí, humilladito. Él entendió el proceso fue cuando se metió en la presencia de Dios, por eso se lo predicó. Para que la excelencia del conocimiento no me exalte desmedidamente, me fue puesto un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás para que me abofetee y yo no me enaltezca de sobremanera. Oiga, lo entendió también que se lo predicó a la iglesia. Y entendió que la riqueza de su ministerio era conservada porque Dios tenía ese recurso para tenerlo humilde, para tenerlo humilladito en su presencia. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Cuánto le damos ese aplauso a Dios del cielo? Aleluya. Así que la unción podía fortalecer el cuerpo de Pablo aunque estaba enfermo. La unción fortaleció el cuerpo de Sansón. Tanto que una vez dijo, 1 montón, 2 montones con la quijada de un asno abatí a 1000 hombres. Lo lógico es que 1000 acaben en uno, pero que uno acabe en 1000. ¿Qué tenía de diferente Sansón? Que sobre él venía la unción, el poder del Espíritu del Dios Todopoderoso. ¿Y cuántos necesitamos esa unción? La unción nos capacita mentalmente. El que lo crea grite gloria a Dios. La unción puede otorgar un estado de alerta máxima, de actitud, de expresión sobrenatural, de creatividad, habilidad para expresar la voluntad del Señor. En una ocasión mi esposa dijo, es que tú no estás cansado. ¿Por qué? Porque hoy ya va para 6 mensajes y yo lo veo súper bien. Y en ese momento entendí esa verdad. Lo lógico es, a veces uno predica una dominical y sale, quiero dormir. Porque psicológicamente está comprobado que el desgaste de un pastor en un domingo con un tema bien trazado equivale a 8 horas de trabajo físico. Amén, amén. Imagínense. Y uno puede poner a pensar, ya llevo tantos sermones en un día. Eso solo lo hace la unción del Espíritu Santo, porque nosotros no somos nada, pero con Él lo podemos hacer todo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aún mentalmente nos capacita, nos ilumina, nos inspira, nos hace fluir la palabra. Gloria al Señor. La unción de Dios toca las emociones. Yo recuerdo que
en Espinal hace varios años ya, no era pastor, era del grupo de apoyo evangelismo carcelario, y nos amenazaron de muerte en la unidad de tratamiento especial. Entonces yo consulté con mi pastor, en ese momento el hermano Jaime, y entonces él, voy a decirlo así sencillo, me lavó las manos. Dijo, yo no lo comisioné. Vaya y hable con el dueño de la gran comisión. Si él le dice que vaya, va, y si le dice que no, no entra. Y ya. Esa fue la respuesta de mi pastor. Entonces yo me fui a hacer oración, ayuno, y empezó un deseo de entrar a ese lugar, pero una cosa que no entendía. Cuando miré otro pasaje de la Biblia entendí: encomienda al Señor tus pensamientos. Amén, amén. Encomienda al Señor tus obras, tus pensamientos serán afirmados. Yo empecé a encomendar esa obra y Dios puso en mi pensamiento el deseo de entrar, porque Dios quería hacer algo. Pero no en todos está la misma visión. Éramos más o menos unos 8 o 9 evangelistas. Ese día el hermano Arbey Echeverri nos había delegado y no podía entrar porque estaba en otras cárceles de la zona. Y cuando reuní al grupo te dije, bueno, hoy vamos para la UT. De los 8 entramos 2. Y varios de los que no entraron dijeron, hermano, no sea ocioso. Pero es que yo ya venía de oración y ayuno, encomendando esa obra, y el Señor había afirmado el pensamiento sobre esa causa. Entramos y un ambiente tan difícil que empecé a predicar. Habían 2 en el saloncito y en la mitad del sermón se fue uno. Y uy, Dios mío. Un ambiente duro, difícil. Yo seguí predicando, y como ese lugar es pequeño, si uno alza la voz, se escucha así, se metan debajo de la cama. De esos lugares de UTE porque son muy estrechos. Y recuerdo que cuando iba cerrando el mensaje y hice la invitación, salió un hombre así grandísimo con una cosa así grande en la mano. Pero lo que a mí me impactó no era lo que traía en la mano, sino que venía temblando y venía con los ojos enjuagados de lágrimas. Porque la unción del Todopoderoso toca las emociones del hombre. Amén, amén, amén. Y ese día las palabras de ese hombre fue: ¿quién me cambia esto por una Biblia? Ese día mi Biblia se quedó en el penal. Y le entregué el instrumento que ese hombre tenía a la guardia. Y nos dijo el encargado de esa cárcel: ¿y ustedes qué tienen? ¿Ustedes quiénes son? No se trata de nosotros, sino el que está con nosotros, el Todopoderoso. A Él sea la gloria, la honra, el reconocimiento. Él es el dueño del poder y Él toca las emociones del hombre para poder sanarlo y restaurarlo. Gloria a Dios. La unción nos capacita en todas las áreas. La unción al que está afligido le da gozo. Isaías 61:3. Al que está oprimido le da libertad, Proverbios 29:25. Al que está en oscuridad le ilumina por la palabra, en Lucas 24. Al que está ciego y en ignorancia le da revelación por la enseñanza, según 1 de Juan 5:37. Aleluya. Al que no tiene criterio le da autoridad espiritual, según Hechos 4:16. Y al que siente que no puede le da poder, conforme a Hechos 4:16. Mejor dicho, es que hablar de la unción es hablar de lo más grande. Aleluya. Yo quiero invitarle a estar de pie un momento, hermano querido, hermana. Vamos a orar. Pero antes de orar yo quiero mencionar aquí unos detallitos. No quiero que se me pasen estos detalles. El cumplimiento por primera vez del Espíritu Santo en la iglesia fue en Hechos capítulo 2. 120 que se conservaron unánimes juntos fueron los que se llenaron de esa gloria. Aquí necesitamos estar unánimes juntos en la presencia de Dios. Aleluya. Uno a veces dice: ¿el bautismo del Espíritu Santo es para algunos nomás o es para todos? Escuchen lo que le voy a decir, porque esto es doctrina y esto también es evangelismo. El hombre que recibe a Jesús como su Salvador, sin excepción, tiene también la oportunidad de recibir el poder del Espíritu Santo. Hechos 2:38 lo dejó muy claro. Porque para vosotros, Hechos 2:32, para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Alguno de otra denominación me dijo: no, eso es un proceso para judíos y otro para gentiles. Y yo le dije y le tengo las pruebas.
Las manifestaciones del Espíritu Santo fueron sobre diferentes personas sin excepciones. En los judíos, Hechos 2. En los samaritanos, Hechos 8. En los gentiles en la casa de Cornelio, Hechos 10. Y en los religiosos de Éfeso, que se tuvieron que bautizar de nuevo, Hechos 19:6. Aleluya. ¿Quiénes pueden recibir el Espíritu Santo? Sencillo, los que aman a Dios, los que guardan la palabra, los que lo conocen. Yo no puedo recibir lo que no conozco, por eso he venido ilustrando de todas estas maneras. El Espíritu Santo es para los hijos, según Gálatas 4:6. ¿Quiénes pueden recibir el Espíritu Santo? Los que se consideran templo del Dios viviente. ¿En dónde está el templo del Dios vivo? Aquí en este lugar. Dele ese aplauso al Señor, adórelo. Si usted es un templo, que sea un templo de adoración y de alabanza. El Espíritu Santo lo recibe el que obedece y el que cree. Por eso el Señor dijo que en el último y gran día de la fiesta se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, no como dijo alguien por ahí. Por eso hemos abundado hoy en citar las Escrituras. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Amén, amén. ¿Qué necesitamos entonces para ser llenos del Espíritu Santo? 1, hay que tener sed. Cuando yo entendí eso y estaba saliendo del internado de Lepanto, después les cuento el testimonio completo. ¿Por qué estuve en un internado de menores? Esa es otra causa. Pero hoy somos nuevas criaturas. Una de las cosas por las que me afané fue demostrarle al Señor que lo deseaba en mi alma. Y donde decían que había un evento de la iglesia, allá estaba. Pero hay personas que dicen que tienen sed de Dios y uno no los ve buscar a Dios. Amén. Y uno dice, pero no ora, no se preocupa por el culto, no quiere ir al campamento, no se promueve una convención. Y qué bueno evidenciar ese deseo por Dios. Amén, amén, amén. Hay que tener sed del Espíritu para que venga a posar en nuestra vida. Otro punto, hay que venir al bautizador. El bautizador no es el predicador. El bautizador es Jesús de Nazaret, el cual el mismo Juan el Bautista presentó. Yo a la verdad les bautizo en agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí, el cual era antes que yo, de quien no soy digno de llevarle siquiera la correa de su calzado, Él es el que los bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Él, ese aplauso, adórelo, exáltelo, glorifíquelo a Él. Es necesario creer, como dice la Escritura. La falta de fe es uno de los impedimentos más grandes, la dureza del corazón. Hay que estar dispuestos completamente para que Él cumpla ese objetivo especial. Amén, amén. Creo que esta es la aplicación. Ya entendimos que sin unción la iglesia no avanza. Ya entendimos que el Espíritu Santo es el motor del crecimiento de la iglesia. Es por medio de la unción que se desarrollan todos los objetivos: sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, que haya libertad para los cautivos, que se sanen los quebrantados. Y hemos tenido presente que tenemos deseo de Dios, que venimos al bautizador, que creemos en Él y que disponemos el corazón. Aleluya. ¿Quién quiere ser lleno de esa gloria? Levanten la mano. Vengan los que tienen la manito levantada a este lugar. Vamos a orar. Aquí está mi pastor. Vamos a ministrar en el nombre de Jesús. Si usted ya ha gustado del Espíritu Santo y lo quiere recibir, no dude. Lo que ha escuchado no es palabra de hombre, sino palabra de Dios. Yo no he venido en mi discurso, sino en el mensaje de Jesús de Nazaret. No he venido en mi nombre, sino en ese nombre que es sobre todo nombre. Y usted está aquí por fe, porque usted viene al bautizador del Espíritu Santo, que se llama Jesús de Nazaret. Aquí hay unción en esta noche. Yo siento algo hermoso, glorioso, algo grande. Yo invito a mi pastor, a los diáconos, a la esposa de mi pastor, para que impongamos las manos y vamos a orar con todo fervor, alabanzas por el Espíritu Santo.
suceden grandes maravillas. Por el Espíritu Santo usted puede ser fortalecido, consolado, restaurado, vivificado por el Espíritu Santo. Puede canalizar saludablemente sus emociones por el Espíritu Santo. Hoy en esta noche tiene capacidad espiritual, dones, talentos, ministerios. Recibe el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Hay unción, hay poder, hay autoridad. Hay unción, hay poder, hay autoridad. Hay bautismo del Espíritu Santo, hay salvación. Oh, hermano, yo le invito a aplaudir la gloria de Dios, alabe a Dios. En el momento de convicción de su espíritu, al dueño de la palabra, adórelo con el alma, derrame su alma, dígale al Señor cuánto lo ama. Exprese palabras de adoración y de alabanza, fruto de labios que confiesa su nombre. Inspírese para con Dios en esta hora. Dele libertad al Espíritu Santo. Hay unción. Aquí está esa unción que capacita mentalmente a toda persona que le recibe y que le llena. Aquí está la unción del Espíritu Santo que fortalece el cuerpo cansado, que fortalece el cuerpo agotado o enfermo y lo sana. Él es nuestro sanador. Aquí está la unción del Espíritu que nos permite ver y oír las cosas en una dimensión gloriosa, en una dimensión diferente al mundo. Es la dimensión del Espíritu. Oímos lo que otros no oyen, sentimos y vemos lo que otros no ven. Hay unción, hay poder. Aleluya. Aquí está el bautizador del Espíritu Santo. Aleluya, yo lo creo, yo lo siento. Oh, yo estoy sintiendo la gloria de Dios. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, reprendemos toda obra de las tinieblas. En el nombre de Jesús de Nazaret, reprendemos todo pecado oculto. En el nombre de Jesús de Nazaret, hay plenitud de vida, santidad. Aquí estamos unánimes juntos. Y aquí el Señor también derrama y sopla de la riqueza de su Espíritu Santo. Oh, yo estoy escuchando el gemido en el Espíritu. Y estoy viendo lágrimas. Esas lágrimas no son el fruto de la elocuencia del predicador, no. Esas lágrimas es porque Dios está tocando el alma. Es porque Dios está tocando el corazón. Porque estoy viendo lágrimas, estoy sintiendo que hay un gemir, que hay adoradores en el Espíritu en esta noche. En el nombre de Jesús de Nazaret, exalte a Dios, glorifique a Dios, aplauda la gloria de Dios con libertad. Reciba poder del Espíritu. Oh, santo, santo, santo. Hay unción, hay poder, hay adoración, hay alabanza. Usa la baticita, la mesa.